Vamos a arrancar hablando de un problema serio que tiene la Argentina, que es el creciente desempleo. Pero déjeme dar una vuelta más antes de empezar a darle los datos y explicarle por qué esto tiene una magnitud importante. Hay veces que cuando uno mira el problema y mira la manera que trabaja o piensa la persona que tiene que resolverlo. Y lo que vos vas a escuchar ahora, vas a ver la confluencia entre un problema que va creciendo y la mirada de quienes tienen que resolverlo, que es una mirada que es mentirosa, es negadora, es manipuladora. Y más allá de que eso define a las personas que tienen esa mirada, es preocupante porque son los que tienen que resolverlo. Entonces, lo primero que vos tenés que pensar para resolver un problema es, che, ¿existe el problema o no? Si el problema existe y la persona que tiene que resolverlo te dice no existe, y te lo dice con énfasis y te lo dice con datos, y vos decís, che, pero existe, no existe, y probablemente la persona que tenga que resolverlo no resuelve ese problema, sino que lo agrave. Y entonces yo junto las dos cosas, y ahora vas a ver los datos, y lo que me preocupa es tanto el fenómeno que va creciendo como la mirada de las personas que deben resolverlo. En los últimos días, Luisa dice que yo soy medio drogón con estas cosas, pero me pegó mucho un tuit de Federico Sturzenegger, porque yo miro todo el tiempo los datos y tengo miedo a equivocarme. Es decir, todo el tiempo tengo miedo a equivocarme. Entonces, cuando veo a alguien del gobierno que afirma algo con mucha contundencia, me obliga a decir, che, ¿será así? ¿No me estaré equivocando? Por ejemplo, el desempleo es un tema, porque vos ves una cantidad de fábricas que cierran y vos inmediatamente decís, está creciendo el desempleo. Pero puede efectivamente ser un fenómeno que se compensa por otras cosas que abren. O se compensa parcialmente, o yo estoy mirando demasiado el punto de conflicto porque me impacta, pero no estoy viendo que en términos de cantidad de gente que esto afecta, no es para tanto. Entonces nosotros veníamos cubriendo, fíjate FATE, fíjate Whirlpool, fíjate esto, fíjate lo otro, fíjate lo de más allá, y yo siempre tenía la duda, ¿y cómo será? Y la verdad que los datos de desempleo hasta ahora no eran categóricos respecto de creciente desempleo. Me acuerdo que hasta el informe de ahora, de ayer, había una teoría que circulaba que es esta vez el ajuste no va a ser por empleo, sino por calidad del empleo. Entonces vos decís, bueno, va a haber igual, no va a haber desempleo como en los 90, pero lo que va a haber es mucho Uber, o menores salarios, o menores derechos, o mucho informalidad, no sé, alternativas de empleos de menor calidad y menores ingresos, pero no desempleo. Y entonces uno está en esa discusión. Entonces Sturzenegger, el viernes pasado, les doy el contexto, la semana pasada salen los datos del CIPA. ¿Qué es el CIPA? El CIPA es el organismo oficial donde quedan registradas las personas que están trabajando en relación de dependencia, sea del Estado, sea privado, o sea del Estado, sea privado, o sean empleadas domésticas. Entonces, los datos del CIPA dan que en total, desde que asumió Milei, se han perdido alrededor de 300.000 puestos de trabajo. Alrededor de 200.000 de trabajadores en blanco de empresas privadas, alrededor de 20.000 empleadas domésticas y alrededor de 80.000, estoy diciendo números redondos, ¿no? de empleados públicos. Entonces, Sturzenegger hace un tuit para desmentir esto y hace un esfuerzo para torturar las cifras para que le dé bien. Entonces, el título ya es impresionante porque vos decís, el dato objetivo, cantidad de personas anotadas en el CIPA, 300.000 menos. Y él habla, fíjense ahí los que están viendo YouTube, sobre los 400.000 puestos de trabajo creados en los 2 primeros años de la presidencia de Milei. En su incansable intento de buscar sombras en el plan económico de Milei y Caputo, el argumento usado por estos días es el tema del empleo. Que crecemos sí, nadie dice que crecen, pero sin empleo o con empleo de baja calidad. Algunos directamente dicen que los empleos están cayendo. Los datos muestran otra cosa. Veamos. No me cambie. Simplemente quedemos ahí porque esto ya es vetusto, quedó viejo. Los datos muestran otra cosa. Algunos dicen que los empleos están cayendo. Los datos muestran otra cosa. Veamos, dice. Bueno, se supone que es un buen economista porque estudió en Harvard. Yo tengo una duda respecto de eso, porque, no sé, de Harvard ha salido gente buena y gente mala. Y un tipo que estudió mucho puede ser un investigador honesto intelectualmente, que busca los datos para llegar a una conclusión y tener un diagnóstico, o puede ser un tipo muy capaz que sabe cómo buscar datos que
explique su conclusión que saca previamente. Entonces, vos ves, estuve elaborando mucho en ese tweet para tratar de entender cómo llega a 400.000, porque en ningún lado dice 400.000. Después dice, sí, hay más informales, pero eso es bueno por ahí, no sabemos, pero el promedio de salario de informales, dice él, es mayor que el promedio de salario formal, no hay ningún dato. Siempre elige el único dato que puede justificar eso, que está desmentido por muchos otros. Bueno, en cualquier caso, lo más importante de ese tuit es que el viernes pasado, Sturzenegger dice, creamos 400.000 puestos de trabajo. Y dice, utiliza las encuestas permanentes de hogares del INDEC para desmentirlo, y dice, algunos directamente dicen que los empleos están cayendo, los datos muestran otra cosa. De nuevo, los datos muestran otra cosa. Ayer salió la encuesta permanente de hogares del INDEC, que se difunde trimestralmente, o sea, la que corresponde al cuarto trimestre del año pasado, del 2025. Y los datos son pésimos. Pésimos. O sea, no es que... A ver, según la desocupación, según estos datos, subió desde que subió, cuando asumió Milei estaba en 5,7 y ahora está en 7,5. O sea, 2 puntos, prácticamente 1,8 desde que asumió Milei. La cantidad de empleos en el último año se destruyeron, ahora estoy diciendo, pero te diría, creo que 500.000 empleos, así a ojo te digo, pero de cualquier manera la cantidad de empleos destruidos fueron 100.000 en el último año, y creo que 200.000 desde que asumió Milei. Pero vamos a me interesa, más allá de eso, ahora voy a dar algunos datos concretos, me interesa que vean lo siguiente, porque quiero hacer la evolución histórica para que ustedes vean cada gobierno cómo le fue con el empleo. Empecemos con los puestos de trabajo de Mauricio Macri. Puestos de trabajo, ¿cierto? Esto no tiene que ver con porcentaje de desocupación. Cuando en la primera medición, porque Macri no mide el último trimestre del 2015, porque cuando asume, dice el INDEC, no, Strucho, tenemos que mirar de otra manera. Entonces, último trimestre del 2016, acuérdense que el 2016 fue un año de ajuste, fue el primer año de Macri que fue duro, con lo cual se supone que por ahí la cantidad de empleados era un poco mayor en el 2015. Pero partamos del 12 millones y medio del último trimestre del 2016 de Macri. 2017, 11.892.000, o sea, pierde fue un buen año del 2017 y sin embargo pierde una cantidad de empleo de alrededor de 600.000 empleos. 2018, 11.793.000, ahí pierde 100.000 más, y recupera un poco en el 2019 y termina en 12.240.000 empleos, de todo tipo, blanco, negro, formal e informal. O sea que hay una pérdida de 250.000 empleos en la época de Macri, ahí está al final, en rojo, dice total destrucción de 240.000 empleos. Vos pensá que en ese contexto también la población va creciendo, con lo cual el desempleo crece ahí. Después viene Alberto Fernández, acordate, Macri, destrucción de 240.000 empleos. Lo de Alberto Fernández es muy meritorio en términos de empleo. Ahora lo vas a ver en YouTube, ahí está, el puesto de trabajo. El primer año cae fuerte, de 12.240.000 a 11.500.000, fue la pandemia. Acordate, Macri terminó con 12.240.000. Al año siguiente recupera más que lo que recibió, va a 12.600.000. Al año siguiente a 13.100.000 y al año siguiente a 13.500.000. O sea, hay una creación de puestos de trabajo en el periodo de Alberto Fernández, con pandemia, con guerra de Ucrania, con cosecha caída el último año, con todos los quilombos inflacionarios, de 1.260.000. De nuevo, con Macri se pierden 240.000, con Alberto Fernández se crean 1.260.000 y con Javier Milei, fíjese lo que pasa, recibe 13 millones y medio, 13.600.000 en el 2024, crece 100.000 y vuelve a tener 13.500.000 ahora. O sea, creación de puestos de trabajo durante la etapa de Javier Milei, 0. Lo que pasa es que al mismo tiempo crece la informalidad, crece fuerte la informalidad, y al mismo tiempo se pierden puestos de trabajo en blanco porque se ve en el CIPA 300.000. Con lo cual, vos te das cuenta, tenés las mismas fuentes de trabajo, pero perdiste 300.000 trabajo en blanco. O sea, fue a Uber tratando de tapar lo que pasó con la pérdida de fuente de trabajo. Ahora, esto se da cuando vas a los porcentajes de desocupación, lo volvés a ver de la misma manera. Fíjate, Macri
Macri entrega el poder con 8,9% de desocupación, cuarto trimestre del 2019. Alberto Fernández la baja a 5,7% y Milei en 2 años la sube a 7,5%. O sea que no es que no generaron, venía generándose puestos de trabajo en la Argentina con dificultad, en una economía problemática, todo eso te lo tomo, pero lo que hizo Milei fue que haya más gente que hoy está queriendo trabajar y está sin trabajo. Y si vos mirás lo que pasó entre los jóvenes y en el conurbano, bueno, a ver, no quiero usar una palabra exagerada, pero, por ejemplo, mujeres de 14 a 29, estabas en 13,4, de desocupación estás en 16,8. Jóvenes de 14 a 29, que son los que ingresan al mercado laboral, estabas en 11,5 y estás en 16,2. O sea, son franjas donde jóvenes entran a trabajar y no tienen laburo. Y son las primeras consecuencias que uno ve de que los datos agregados respecto del empleo y el desempleo son datos preocupantes, y consecuencia de esto, lo que pasa es que son datos preocupantes en un contexto donde además aparece Sturzenegger, que se supone que es un tipo que tiene que estar viendo microdatos, tener un diagnóstico preciso, porque si vos lo que crees es que él creó 400.000 puestos de trabajo y lo que hizo en realidad es degradar la calidad del trabajo, y al mismo tiempo no creó ninguno, pero en el último año, aún degradando, destruyó 100.000 puestos de trabajo, y es muy difícil que se resuelva ese problema con este nivel de negación y de manipulación de datos. A ver, esto que estamos contando, ayer tuvo una imagen muy concreta, pero muy concreta para entender lo que está pasando con la economía argentina. La nota es de Infobae y dice así: más de 700 personas hicieron fila bajo la lluvia por 9 puestos de trabajo en Mar del Plata. Yo leo esto y me acuerdo de los tipos que están diciendo, bueno, por ahí la gente elige el trabajo formal porque le conviene. Flaco, 9 puestos de trabajo, 700 personas, cola bajo la lluvia. Insisto, nota de Infobae de ayer. La convocatoria para un negocio que venderá productos importados, además, ten en cuenta para qué es. Para un negocio que venderá productos importados, desbordó de postulantes. En un contexto de caída del empleo formal, crecen las alternativas precarias y el rebusque. Una multitud se congregó bajo la lluvia en la esquina de Independencia y Gascón, en la ciudad de Mar del Plata, en busca de trabajo. Alrededor de 700 personas formaron una fila de más de 2 cuadras para postularse a 9 vacantes de un nuevo negocio que se dedicará a la importación y distribución de productos importados. Martín González Di Bello, responsable de DBM Drink Big Moves, habló con Infobae en vivo y contó la sorpresa que se llevó al recibir tantos postulantes, y reveló que el nuevo emprendimiento ya se encuentra en la etapa final y que proyecta abrir en las próximas semanas. En medio de la expectativa generada por el nuevo establecimiento, que importará productos tecnológicos, accesorios para celulares y pequeños electrodomésticos desde China, unas 720 personas acudieron al llamado laboral con currículum vitae en mano. Es muy fácil de establecer la relación. El negocio que se pone trae cosas de China, que hace que cierren negocios acá y que hace que haya 700 personas haciendo cola por 9 puestos de trabajo. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de situaciones como muy delicadas, familias que quedan en medio de la angustia, y uno se pregunta ideológica, ¿por qué razón cada vez que la ortodoxia gobierna un país, la desocupación se instala como tema, y cuando el peronismo gobierna el país, la desocupación no es el problema en todo caso es otro? Corrupción, inflación, sostenibilidad a largo plazo del plan económico. Yo creo que hay un elemento básico, que es que lo primero que tiene que pasar para que no haya desempleo es que en la cabeza de los gobernantes entiendan que tienen que cuidar el empleo. Si para los gobernantes eso no importa y lo dejan librado al mercado, bueno, puede ser que este tipo de situaciones donde decenas, cientos, millones de personas sufren, se acentúen. Y después explíquenme por qué razón el peronismo siempre vuelve. Es decir, porque yo hablo mucho con economistas de todo tipo y conozco a la mayoría de los economistas ortodoxos de la Argentina. Es increíble que ese tema no está en su cabeza. El tema es, hagamos el ajuste, busquemos un equilibrio fiscal. A mí me parece perfecto eso. Lo que pasa es que si no se combinan las dos cosas y el ajuste una y otra vez, es decir, en la dictadura aumentó la desocupación con Martínez de Oz, en el menemismo aumentó la desocupación, con Macri aumenta la desocupación y ahora aumenta la desocupación. Y encima tenés a estos tipos, que además son unos chantas, diciendo que no aumenta.
Flaco, tenés un problema, son muchas personas, están sufriendo esto, fíjate cómo va a ser para resolverlo. Lo voy a resolver, como dijeron en el Día de la Mujer con la mujer, no haciendo nada, igualdad ante la ley y que se arreglen. Bueno, esto, nada, se ve en las encuestas. ¿Vieron cuando hay un dato que de repente cataliza o te explica? Todas las encuestas que nosotros le dimos, el principal problema divide en dos. Uno dice desempleo y otro dice bajos salarios. Depende cuál encuesta, está uno u otro o los dos. O sea, ya ni inflación, ni inseguridad, ni corrupción, desempleo y bajos salarios. Hay un problema serio y hay un problema de mirada también, porque las personas que deben resolverlo ni siquiera reconocen que existe. Están tan preocupados por ganar la guerra de Twitter, de decir, no, estamos bárbaros, esto es el paraíso, no hay ninguna duda, qué sé yo, qué sé cuánto, que no se dan cuenta lo que pasa. Hay terminales de Sturzenegger, porque Sturzenegger es el genio en manipular datos. Realmente, ojalá él no crea lo que manipula, porque yo creo que también lo cree. Es decir, va, busca y dice, fíjate cómo está diciendo que la Argentina, él, Caputo, Milei, están diciendo que la Argentina crece al 10% estos 2 años. El INDEC dice que no, es categórico. Agarran un mes, comparan con el mismo mes del año anterior, con el mes que más les conviene y les da eso. Es evidente que no. Pero bueno, ellos insisten por ese lado. Ayer leía en la revista Seúl, que para quien no la conoce es una revista digital, diría, hay funcionarios de Macri, de origen macrista, el pensamiento macrista está más o menos reflejado ahí. Nota de Mora Josami, que es una encuestadora. El humor social en su peor momento. El índice de irascibilidad, mirá el nombre que le pone, de febrero mostró su peor registro desde que comenzó la serie hace casi 2 años. De la esperanza a la impaciencia. En febrero cayó por tercer mes consecutivo, es el peor resultado. ¿Qué cambió desde noviembre a hoy cuando rankeaba 11 puntos por encima de su marca actual? Nada, sino que todo se intensificó. El desplome reciente no tiene que ver con ningún fenómeno coyuntural, sino con los puntos de dolor ya detectados, que en este último mes erosionaron la paciencia social como nunca antes desde el inicio de la era Milei. Como venimos señalando, el corazón de las preocupaciones de los argentinos sigue puesto en la economía y el poder adquisitivo. En este marco, la dimensión laboral empieza a ganar peso. En febrero el desempleo alcanzó su nivel más alto de menciones espontáneas de toda la serie, pero sobre todo se deterioraron la esperanza respecto al futuro del país y las expectativas económicas, tanto personales como colectivas. Al mismo tiempo volvió a instalarse la percepción de que lo peor no necesariamente quedó atrás, sino que aún podría estar por venir. O sea, juntás toda esta ensalada de negación, datos contundentes que desmienten la negación, insistencia en la negación. Bueno, ¿sabes la cantidad de gente en Twitter, economistas teóricamente respetados, que una y otra vez repiten estas pavadas, en lugar de preguntarse, che, escúchame, no es lo que dicen los datos? Y después Milei te dice primero los datos. De Sturzenegger, una terminal menor de Sturzenegger es un empresario que se llama Antonio Aracre, que, en un tono socarrón, provocativo, difunde datos que, no sé, si no saben que son falsos es porque son brutos. Si son brutos no deberían estar ahí. Si saben que son falsos y manipulan, la calificación que corresponde es mucho peor que brutos, y tampoco merecería estar ahí. Digo, a mí veo un problema serio económico en la Argentina, se ve en los datos, en el dato que quieras ver, dato de inflación, dato de desempleo, se ve en los datos, dato de cierre de fábricas, todos los datos son congruentes. Y ves tipos que dicen, no es verdad, estamos creciendo, somos un fenómeno, los zurdos mienten, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver quién miente. Más elementos de negación. Ustedes se acordarán, y si no lo recuerdo, que hace un tiempito, robándole los datos a la gente del Destape, nosotros hicimos una edición de cómo Milei va manipulando cifras de pobreza. Ese fenómeno llegó al paroxismo en la última semana. Al paroxismo. O sea, ya el nivel de falta de seriedad con los datos, de mentira, de manipulación, a la cual se le agrega la agresión, porque el que duda parece que es un zurdo de mierda, un empresario corrupto, un periodista no sé qué, y todas esas cosas. Recuperemos el histórico, o sea, el audio donde Milei va diciendo cómo cambia la pobreza, cómo él va venciendo la pobreza en la Argentina. Escuchá. Estamos haciendo caer la pobreza cerca de 20 puntos y la indigencia pasó de niveles de más del 20% a niveles entre el 8 y el 9%. Es decir, en los últimos meses además sacamos la pobreza a 8 millones de argentinos. O sea, sacamos de la pobreza a cerca de 9 millones de personas. De 8 a 9. La pobreza cayó al 35%.
Es decir, que los desalmados liberales bajamos 22 puntos porcentuales la pobreza, es decir, sacamos a 10 millones de personas de la pobreza. Ahora 10. La caída de la pobreza al 31, no la mostraron. La caída de la indigencia a 7%. Sacamos 11 millones de personas de la pobreza. 11. No lo muestran. Este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos. 12. Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos 13. salgan de la pobreza. Hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza. Hemos sacado de la pobreza 30% de la población. Sacamos 15 millones de personas de la pobreza. Bueno, ahí está Milei revoleando pobres. Pero eso siguió porque el 6 de marzo habló Luis Caputo del tema y no dijo 15, dijo 11. O sea, se le perdieron 4 millones. Parece que 4 millones de la última declaración de Milei a esta de Caputo volvieron a ser pobres. Escúchalo, Caputo. Tal vez lo más importante, pudimos sacar más de 11 millones de argentinos de la pobreza. Todavía pobreza rondando el 30%. Bueno, ahí está Caputo diciendo 11, cuando Milei decía 15. Pero Milei se desmiente a sí mismo y el 9 de marzo dice 12. Escúchalo. Que estamos en el pico histórico de PBI, estamos en el pico histórico de consumo y además hemos bajado la pobreza en más de 27 puntos, sacando de la pobreza en la versión de frecuencia mensual a más de 12 millones de personas. Son 12, son 10, son 15, pero Milei vuelve a hablar del tema y ayer o anteayer dice 15. O sea, en la última semana Caputo dijo 11, Milei dijo 12, Milei dice 15. Escúchalo. Subió la pobreza subió al 57%, cuando sinceramos lo que pasaba. Digamos, si de 57 la bajamos a 30, digamos, hay cerca de 15 millones de argentinos que salieron de la pobreza. Bueno, muchachos, pónganse de acuerdo en cuántos pobres sacaron y de ahí más discutimos porque todo es un grupo de borrachos. No estamos hablando estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de política de Estado, estamos hablando de diagnósticos serios para poder aplicar tratamiento a los problemas que sugieren. Y lo que vos tenés es un grupo de mentirosos negadores todo el tiempo. Miren, dice que el crecimiento, que la Argentina creció 10% estos 2 años, el INDEC no dice eso. Dice que crearon 400.000 puestos de trabajo, el INDEC, el de ellos no dice eso. No reconocen que perdimos 300.000 puestos de trabajo en blanco. Dicen que la Argentina está creciendo al 10% y no es eso. Cifra de crecimiento, cifra de desempleo, cifra de pobreza, cifra de lo que se te ocurren, es una manipulación permanente. Milei está diciendo que estamos en 0% de inflación. El INDEC dice 3,1. A ver, 3,1. La inflación mayorista y la inflación minorista pueden coincidir o no, pero no es lineal y en cualquier caso lo que vale es la inversión. Y ni que hablar como el INDEC, que en muchas cosas trabaja bien, se niega a aplicar el método que el mismo INDEC recomienda para medir correctamente la inflación. O sea, de nuevo, las dos cosas. Por un lado está el problema, que es un problema creciente. Cuando se ponen en marcha planes económicos liberales, uno dice, che, guarda con el empleo. Bueno, la están chocando de nuevo. Veremos cómo sigue. Todo esto la encuesta de probabilidad de hogares no registra los últimos 3 meses, ¿no? Y la están chocando de nuevo, veremos cómo sigue. Y después, bueno, ¿qué van a hacer con esto? No existe, porque este es el plan más exitoso de la historia. Si sacamos, no sé cuánto, 34 millones de argentinos de la pobreza, 80 millones de argentinos de la pobreza, hay 50, pero ellos sacan 80. Bueno, 8:42 minutos de la mañana y en el medio Milei es Milei. Porque ayer dio una charla, un homenaje a Adam Smith, pobre Adam Smith, que era un tipo realmente serio y respetable, y me insulta de esta manera, escuchá. Lo que a mí me permite capturar los rendimientos crecientes es el tamaño del mercado. La consecuencia natural en términos de política económica es tengo que abrir la economía. Es decir, cuando se quejan acá, dicen, no tengo escala ahí, pero si estás pensando en 48 millones, es una cosa. Si pensás en 8.200 millones de personas, es otra escala. O sea, por lo tanto, digamos, el argumento es el argumento en favor de la apertura de la economía, porque lo que hace es justamente motivar los rendimientos crecientes. Obviamente, si estás pensando cazar en el zoológico, es obvio que que vas a tener menos escala y vas a ser menos eficiente. No llores entonces, digamos, apertura cuando decís que no tenés escala. Ponete de acuerdo, digamos, por lo menos sé coherente en el reclamo. A ver, y Milei también decía esto, escucha. Nosotros, el primer año, diciembre 24 contra diciembre 23, crecimos 6,6%.
Es decir, en el EMAE desestacionalizado mensual. Les guste o no les guste a la prensa y a todos los que odian el modelo de la libertad porque necesitan defender sus privilegios de casta, ya sea la casta empresarial, o sea, los empresarios, los políticos chorros, ¿sí? Digamos, o sea, los nacionalistas, digamos, de pacotilla, ¿sí? O, digamos, los empresarios prebendarios, los periodistas pauteros o profesionales que viven de parasitar a la población defendiendo estas ideas siniestras. Es como, uno no tiene por qué naturalizar esta cosa. Es como si la lista los presidentes inútiles, los presidentes que generan desempleo, los presidentes y uno insulta así. No me parece que sea la manera en tratarnos los unos y los otros. Bueno, dicho todo esto, 8:44 minutos de la mañana, en el medio está el show Novelli. O sea, el hombre que, amigo, patrón de Milei, del cual Milei fue empleado, del cual Milei cobraba, ahora se sabe, mes a mes durante muchos años, que armó la estafa Libra y que ahora de su teléfono salen un montón de material. Vamos a retratar la voracidad de Mauricio Novelli, hablando, bueno, de su gusto evidente por la guita, por hacer guita fácil, y también cómo él estaba muy seguro, justo en la antesala de la estafa Libra, estaba muy seguro de que iba a ganar mucho dinero y empieza a intentar comprar bienes de lujo. Pero arranquemos por julio del 24, faltaba todavía para que llegue el tema Libra, faltaba medio año. Julio del 24, estamos en la antesala, sí, del Tech Forum, ese primer Tech Forum en el que Javier Milei fue el orador estrella, en el que hay empresarios que dicen que les pidieron guita para reunirlos o permitirles sacarse una foto con Milei. Novelli le manda un audio a un amigo diciendo que van a llevar a unos yanquis a festejar a un boliche. Primero habla de un boliche que se llama 100, después habla de un boliche que se llama África, y que el dueño del boliche debería pagarle una cometa, porque los yanquis gastan mucha guita. O sea, un Novelli que está rapiñando guita de todos lados. Escúchenlo. Después la que tenemos que hacer, boludo, es te llevo a estos pelotudos de mierda, estos yanquis del orto, maniceros, pero que tienen guita, te los llevo a 100 y te los hago gastar una fortuna, boludo. Y ahí, hijo de puta, decirle al dueño, boludo, que me dé cometa, la concha de su madre, porque en África, boludo, se gastaron $20.000, boludo. Y nada, como no conocían a nadie se quedó cometa, boludo. Yo te los llevo, te los hago gastar, boludo. Decirle que los hijos de puta me bajen algo. Bueno, ahí está. Todos estos... Qué loco que haya gente así, ¿no? Sí, impresionante. No sé, a mí no. Pensando en voy a ir a un boliche que me paguen una cometa. Llevo yanqui, decir a boliche que me dice... Bueno. Tremendo. Bueno, decíamos, esta es la antesala de Libra. Se va acercando el momento de la estafa Libra, pasa fin de año, llega enero de 2025. Mauricio Novelli aparece entrando en enero de 2025 a la Casa Rosada, va con su hermana Pía, va solo, se reúnen con Karina Milei. Y el 30 de enero ya lleva a su socio, a Manuel Terrones Godoy, y a Hayden Davis, que es el creador de la moneda Libra, y ya se reúnen con Milei. Cuando sale ese 30 de enero de Casa Rosada, manda un mensaje a un amigo, esto aparece en la causa, y ese mensaje de su celular dice: cerré Dial tremendo, cerré un negocio tremendo, quiero festejar. Entonces le pide a ese amigo que le consiga un contacto en un boliche, porque quiere festejar y que lo traten bien. Bueno, va pasando febrero, llega el 13, que es el día antes de la estafa Libra. El 13 de febrero, Mauricio Novelli está en Estados Unidos junto con Hayden Davis, monitoreando desde allí lo que va a ser el lanzamiento de la moneda, y le manda un mensaje a quien él tiene agendado como Marcia Rolex en su celular. Y con Marcia Rolex se da toda una conversación, porque él está buscando, él es muy insistente, quiere un modelo muy exclusivo, y ella le dice: bueno, lo que pasa es que esos modelos se venden uno por año, vos tenés que ir comprando comprando el otro. Y le manda un audio a Marcia Rolex, Mauricio Novelli, diciendo: te pago cash, obviamente, porque no puedo pagarte con factura. Escúchalo. Si podés, Marcia, decime, me acuerdo que vos me habías dicho en su momento que vos sabías algunos modelos, vos los podías vender sin factura, ¿viste? Yo necesitaría los que puedas sin factura. Me interesa Rolex o AP. Bueno, mismo, nada, el Daytona lo quiero, o sea, este año también lo quiero.
pero nada. No tengo problema en pagarlo, el tema es la factura. ¿Viste? Si hubiera alguna manera, ¿viste? Yo los otros dos, ¿viste? Los compré con factura y eso, pero justo ahora me pasa que no, estoy complicado con el blanco. Estoy complicado con el blanco. Muy bueno. Dice. AP es una marca carísima de relojes, Daytona es un modelo también carísimo. Termina comprando un reloj de 40... termina cerrando, al menos en los mensajes, el trato para comprar un reloj de $45.000 en la semana siguiente, cuando se supone que volvía al país. Bueno, ese mismo jueves 13, insisto, el día antes de lanzar Libra, el día antes de que él crea que se va a llenar de guita, tal vez efectivamente se llenó de guita, el mismo jueves 13 de febrero habla con su hermana Pía para reservar oficinas. El audio es el siguiente. Escúchame, Mapi. Entré 3 minutos a Mercado Libre el otro día, busqué una y a Zona Pro y encontré una de 3.000 y pico. Me contestaron que está disponible ahí en el río, Mapi. No sé qué decirte, te paso contacto. Mapi, le hablas a esta que es la del alquiler, decir que sos mi hermana, querés coordinar con ella para el pago de los 2.500 del alquiler, decile. Eso es de mi depto. Te va a decir que lo dejes ahí en seguridad, pero coordinalo, por favor. Bueno, llega el viernes 14, horas antes del lanzamiento de la estafa Libra, aparecen mensajes en su celular preguntando para blindar un auto y cuánto tarda. Así que vemos a un Mauricio Novelli en toda esa antesala de Libra, bueno, seguro de que va a recibir mucha guita en dólares, obviamente, y queriendo gastarla. Mira, me da muy Scarface, ¿viste? Esto y lo otro, antes de tenerla además. Total. Bueno, que veía que se venía un negoción espectacular y lo tuvo, porque la guita sigue estando en algún lugar. En cualquier caso, vinculado al tema Novelli, a ver, los dos escándalos de este momento tienen que ver con Novelli y con Adorni. Ayer Patricia Bullrich, que no había bancado a Adorni, en el Senado hizo una defensa de Adorni. Escuchemos qué dijo Patricia Bullrich. Alguna cosita tengo para decir del tema en el audio número 8. Hablar de Adorni, un viaje donde llegó la mujer, pidió disculpas, es verdad, frente a una expresidente que tiene registrados 50 viajes llevando diarios. Adorni no tenía que haber llevado a su mujer, ya lo dijo, lo planteó, tenía que haber sido o parte de la comitiva o viajar en un avión particular, es verdad, eso está reconocido por él mismo. Ahora, no puede hablar el partido que llevó 50 veces el avión con diarios, con la plata de todos los argentinos. Entonces, a ver, basta de hipocresía, por favor. Terminen con la hipocresía. Se le está aflautando la voz a Patricia. A ver, otro audio de Patricia defendiendo a Adorni. Atacar a Adorni por un error que cometió de llevar a su mujer en un avión que no la puso como parte de la comitiva, frente a los 50 viajes, frente a las 300 personas que fueron a Mozambique. Terminemos con la hipocresía, hablemos de las cosas por su nombre y aquellas cosas que ustedes y su gobierno cometió, traten de ser un poquito más prudentes en atacar a otros por cosas menores cuando ustedes utilizaron el aparato del Estado como si fuera de su propiedad privada. ¿Qué iba a decir? Yo creo que el vuelo de Cristina a África fue a Angola. Creo. Angola fue de Guillermo Moreno, una comitiva empresaria. Pero fue a Mozambique también. Que yo recuerdo. Yo no recuerdo. Angola. Bueno, igual son the same, son todos negros. ¿Qué va a decir? Pero es lo que decía, es lo que dijo ¿cómo se llama? Reagan. Una vez que vino a la Argentina, a América Latina, y cuando volvió se confundió Colombia con Bolivia. Entonces cuando le recriminaron dijo, it's all the same down there. Angola, Mozambique, qué sé yo. Igual, es como los países que no son China, pero son chinos igual. Claro. La escucho y digo, ¿lo está defendiendo? Claro. A ver, dos o tres cosas que son importantes. Y los que no fuimos kirchneristas, tampoco puedo hablar. Yo no tuve nada que ver con ningún avión, con ningún... Puedo decir que, por ejemplo, Espert estaba vinculado a un funcionario narco, por eso recibió, y que Patricia lo defendió en plena campaña electoral diciendo ya pidió perdón, la verdad que me conmovió y qué sé yo, y lo defendió, lo criticó, lo defendió, lo criticó, lo defendió y finalmente se calla la boca.
¿Se puede decir que robar en el Andís está mal? Están todos procesados, todos, y se habla del 3% a Karina y nunca fue aclarado. ¿Se puede decir? O como Cristina se trajo Diario del Sur, no se puede decir tampoco eso. Se puede decir que lo de Adorni no es solamente lo de la mujer, sino también un viaje en avión privado a Punta del Este. Todo esto que no explica dónde salió la guita, con toda su familia. Guita en un pasaje de primera clase que tampoco se explica. Un rumor creciente que parece que está bastante comprobado de nada, casa de fin de semana en un country, un tipo que no alcanzaba plata para nada hace pocos años. O sea, ¿se puede decir todo eso o no se puede decir nada? ¿Se puede decir que el presidente está involucrado en un escándalo internacional por la estafa de Libra o tampoco se puede decir nada? Porque una vez, me parece que a Patricia Bullrich, como a gran parte de el elenco gobernante, utiliza la excusa kirchnerista para que no se hable de la corrupción de ellos. Y lo usa de una manera que los transforma en cómplices, porque si no, estaría diciendo una persona ética, no dice, bueno, fue un pequeño error que ya reconoció. Flaco o flaca, no es un pequeño error, y vos describirías una cosa mucho más amplia si no fuera el jefe de gabinete de tu gobierno. Es muy evidente la estrategia. Que los otros son medio caraduras, no tengo duda, que todo el mundo mira al otro y cuando habla del otro tiene razón y nadie se mira a sí mismo. Pero en esa categoría se incluye a Patricia Bullrich. 8:55 minutos de la mañana. ¿Qué decís, Yanni? Me gustó elenco gobernante. ¿Elenco gobernante? Sí. 8:55, hagamos una breve síntesis. ¿Qué está pasando en el terreno internacional? Ayer fue un día muy complicado, el día 20 de la guerra en Irán, porque Israel atacó un campo de gas que es de Irán y de Qatar, es el South Pars Gas Field. El petróleo, esto hizo subir muchísimo el petróleo, está en la zona de los $110 por barril, subió muchísimo el gas, entre el 25 y el 35% de aumento. Hubo otros ataques a infraestructura energética en el Mar Rojo. También Qatar Energy denunció que habían sido atacadas sus instalaciones de GNL. Intervino Macron, habló con Trump, habló con el emir de Qatar, le pidió a Trump una moratoria, un momento en el que no haya ataques a infraestructura civil, y durante la noche tuiteó Trump. A mí me sorprendió muchísimo el posteo que hizo en la red Truth Social, porque dijo: Israel, enojado por todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, atacó violentamente una importante instalación conocida como South Pars Gas Field. Una sección relativamente pequeña fue golpeada. Dice Trump, los Estados Unidos no sabían nada sobre este ataque en particular y Qatar de ninguna manera tampoco estuvo involucrado en él. Desafortunadamente, Irán no sabía esto y está respondiendo a los ataques. Dice Trump, Israel no hará más ataques relacionados con este importante y valioso campo de gas. Si Irán responde, lo vamos a destruir por completo, dice, con un nivel de fuerza y de poder que Irán nunca ha visto presenciado antes, pero si la cosa queda acá, el tema queda cerrado. Bueno, aparece también una mirada, ¿no?, respecto de la guerra energética que se está ocasionando a partir de la guerra en Irán. Ayer habló Joe Kent, el funcionario que le renunció a Donald Trump. Habló con Tucker Carlson, este entrevistador muy vinculado con los republicanos, con la derecha, que en algún momento fue muy promotor de Donald Trump y hoy está parado en la vereda enfrente, cuestionando la guerra. Joe Kent, el funcionario que renunció, dijo lo siguiente con Tucker Carlson. Was Iran on the verge of getting a nuclear weapon? No, they weren't. 3 weeks ago when this started. ¿Estaba Irán a punto de obtener un arma nuclear? Le pregunta Tucker Carlson. No iban a hacerlo. Ni hace 3 semanas cuando esto empezó, ni tampoco en junio. Los iraníes tienen vigente un edicto desde 2004 que les prohíbe desarrollar bombas nucleares, es un edicto religioso, y no teníamos información de inteligencia que indicara que esto se estuviera desobedeciendo. Un Joe Kent ratificando que no había elementos que le permitan a Donald Trump explicar por qué decidió atacar a Irán. Y quiero cerrar con esto, 2 declaraciones realmente muy preocupantes en el plano argentino. Una de Patricia Bullrich ayer en el Senado, diciendo que esta no es una guerra ajena para la Argentina. Escúchala. El senador Capitanich, que no comparto para nada su posición, senador, porque, acá han pasado muchas cosas con Irán en la Argentina. Hemos tenido 2 ataques
a dos instituciones, una embajada derrumbada y la AMIA derrumbada, un memorándum con Irán que fue declarado inconstitucional porque era darle al que realizó el ataque la posibilidad de juzgarse a sí mismo en su propio país. Esta guerra tiene raíces y en la Argentina las raíces son los dos atentados. No estamos peleando contra algo abstracto, no nos estamos metiendo en una guerra ajena, estamos yendo contra alguien que atacó a la Argentina. No nos estamos metiendo en una guerra ajena, de ahí se desprenden un montón de lecturas. Nos estamos metiendo en una guerra, no la consideramos ajena. Si esto no te preocupa lo suficiente, ayer a la noche el canciller Pablo Quirno con Eduardo Feynman le pregunta por un rumor que corrió ayer durante todo el día de que Argentina va a mandar barcos para apoyar la estrategia militar de Estados Unidos y de Israel. Quirno no desmiente esto, escúchalo. Canciller, también está dando vuelta un rumor de que Argentina va a enviar 2 barcos para acompañar a la flota norteamericana en el Golfo Pérsico. Vamos a hablar sobre certezas y no sobre rumores. Rumores son rumores, definitivamente no. Son rumores, pero a ver, está claro dónde nosotros estamos parados. En la medida que necesiten apoyo nuestro, está claro dónde vamos a estar parados. En la medida en que necesiten apoyo nuestro, está claro dónde vamos a estar parados, sí, dice Pablo es un condicional Quirno. muy fuerte, ¿no? Porque no van a necesitar apoyo nuestro. Bueno, 9 de la mañana en punto. Yo quiero denunciar algo muy importante que pasó mientras no estaba hablando. Resulta que yo trabajo mucho a la tarde para armar cifras de desempleo, cosas así, y después lo imprimo. Y estamos ahí y apareció una mano, un brazo muy largo que de repente agarró, manoteó una hoja. No. O sea, una de mis cifras. Sí, una hoja muy importante. Y se la llevó. Perdón, yo miré. Perdón, estos datos salieron en todos lados. ¿Es censura esto? Digamos, estos datos los leí ayer en 800 lugares, ya los tenés en la cabeza, Ernesto. Y quiero decir otra cosa. Ayer hubo una polémica tremenda entre Gustavo y yo porque hubo 2 partidos de la Champions. Y yo como cuando Gustavo empieza a hablar de la Champions, es tan placentero ver eso que me hago un rato para ver los partidos. O una parte de los partidos. Y había un partido donde Barcelona le ganó 7-2 al Newcastle. Cuando iba 5-2, ese partido pierde interés. Pues ¿Viste todo el partido o te metiste a verlo cuando el partido estaba 5-2? No. Vi cuando estaba peleado. Todo el primer tiempo. El primer tiempo fue un partidazo. Sí, claro. Una vez que empezó a hacer goles, dije, bueno, ya empecé a venir otra cosa. Empecé a ver los datos de desempleo. Claro. Y después vino el partido. Pues empezaste a ver los datos de desempleo porque dijiste, me parece que hay un técnico que también se va a quedar sin empleo. Claro. Dijiste, vamos a sumar uno. Y después vi el Tottenham contra el Atlético de Madrid, Sí. que me pareció un partidazo justamente Lindo porque partido. había tensión. Con menos calidad que el otro, pero lindo partido. Bueno, entonces a mí me gustó el segundo. Y este me dice, no, es mejor el primero porque fútbol champán, no sé Fútbol qué. champán. El Barcelona tiene algo que es verdaderamente espectacular. Ataca de una... A ver, para los que no han visto este Barcelona, ¿no? Tomen dimensión de lo que voy a decir. Digo, no estoy... No es el de Guardiola. No estoy comparando. Estoy tratando de hacer algún símil para que sea una idea. Tiene a 2 jugadores que hacen de Iniesta y de Messi. Son Yamal hace de Messi y todavía no llegó a ser Messi, ni mucho menos, pero juega como ha aparecido Messi, que es una aparición tremenda del fútbol. Y Pedri es Iniesta. Pedri es un cerebro adentro de la cancha. Es una cosa impresionante lo que juega. Y de mitad de cancha para arriba son todos pibitos, salvo Lewandowski. Son todos chiquititos que juegan al fútbol de una manera que hace rato no se ve jugar al fútbol. Son fabulosos jugando de mitad de cancha para arriba. El problema que tienen es que nadie defiende. Es un equipo donde nadie defiende. Entonces los partidos son... son... Si sos público neutral, los partidos son fabulosos porque el Barcelona está obligado todos los partidos a hacer 4 goles porque sabe que siempre le van a hacer 3. Entonces todos los partidos son realmente muy bonitos. Muy bonitos. ¿Tienes que elegir el mejor equipo del mundo en este momento es el Barcelona? Y no, yo no vi los partidos del PSG porque tiene mucha autoridad. Lo del PSG justo me macheaban al mismo tiempo con el del Atlético Madrid City y elegí ver ese, pero le dio una paliza formidable al Chelsea, con lo cual supongo que debe estar... Claro, por eso, el PSG jugó con el Chelsea, le dio una paliza a los 2 partidos, supongo que debe estar al nivel de lo que estaba el año pasado en la Champions del PSG, fue tremendo. Ahora, por el sorteo, si el Real Madrid llega a ganar esta Champions, olvídense, porque tiene que ganarle. En octavos acaba de dejar al City, en cuarto le viene el Bayern Múnich. Si pasa, y en la lógica, le viene el PSG en semifinales, y en finales le podría venir, supongamos, un Barcelona. Si vos haces
Todo ese camino, hermano. El nivel de los jugadores argentinos, de los que se supuestamente va a... Ayer yo vi a McAllister un rato jugando en el Liverpool, porque era el partido que todavía no estaba definido. Después se definió muy fácil en favor del Liverpool. McAllister jugó bien, y no vi a Enzo en el Chelsea, no lo vi, pero todos dicen que más allá de las duras derrotas del Ayer Chelsea... Julián hizo un golazo. No, Julián jugó bárbaro. Julián está para que el Mundial empiece mañana. Julián no solo hizo un golazo, Julián hizo un golazo, la asistencia del segundo gol, presiona como siempre, toca todo bien. El Tottenham. Y lo que pasa que el Tottenham había sido un desastre en el partido de la ida, que perdió. Y le va mal en la liga, ¿no? Le va muy mal en la liga y ayer no tuvo mucha participación. Lo único del Cuti que me llama la atención, que hubo un disparo, creo que fue de Giuliano. Giuliano Simeone está en un nivel. Giuliano está en un nivel para ser titular indiscutido en esta selección. Perdonen los amantes de Paul, pero si vamos a jugar con un solo carrilero por ahí, más después de haber visto un ratito ayer anoche al Inter Miami, es Giuliano Simeone. Y te decía que el Cuti, en una jugada rara, en un tiro de Giuliano, se agachó, que casi termina en gol. Raro, porque el Cuti siempre pone el cuerpo, pero nada. Qué sé yo, Argentina está... No tenemos parámetros porque se ha decidido jugar con todos equipos clase C y la finalísima no se juega. Pero tampoco teníamos mucho parámetro, salvo la finalísima con Italia en el Mundial 2022. Y el equipo, nunca se olviden de esto, porque la gente se olvida. El Mundial 2022, el equipo se armó en el Mundial. A ver si para que traten de entender, el equipo titular era con Guido Rodríguez y Paredes. Claro. Ahí se metió, y no era Julián el delantero. Enzo Fernández, McAllister, Julián, todos se meten con el torneo ya comenzado. Digamos, el equipo que sale campeón se arma a partir del tercer partido. Antes era otro equipo, con lo cual, y este torneo todavía te da más, porque al ser 250 equipos y las primeras fechas jugar contra nadie, te da más chance de ir probando en el Mundial las distintas variantes. Muy bien, dicho esto, y antes de ir al picadito, porque me mandan cosas, y yo si me mandan cosas las regalo, che. Así que nada, al 1553798990 no vamos a hacer ningún sorteo, pero me mandan un montón de cosas, mandan lo que quieran. ¿Pero qué, por ejemplo? Bueno, ahí va. Escucharon los que habían sacado un libro sobre las mejores voces del relato deportivo, escucharon lo que hicimos de Araujo, les encantó, dijeron, queremos regalar estos libros. Así que bueno, hay un par de libros, se llama Todas las voces, toda la historia del relato deportivo argentino, escrito por el Nene Pano. Así que el libro está buenísimo. Capo. Sí, el Nene Pano es un capo y el libro está Pelotista. El libro está buenísimo. Yo no lo leí, pero conozco al Nene Pano, así que el libro está bueno. Y tengo además 4 entradas para cada una de estas 2 obras que también me mandaron. Ángeles Caídos, que va en Andamio 90, los sábados a las 18:30, es para este sábado. Hay 4 entradas. Y para la obra Los Pasteleros, es una obra rarísima, pues se hace en vestuario de los clubes. Me invitaron un montón de veces y como siempre la hacen en horarios en que yo estoy trabajando, no puedo ir, la hacen los sábados a las 7:30 de la tarde o los domingos, no, sábados 9:30 o domingos a las 7:30. Debe ser una experiencia rara pero buena. La hacen en el Club Estrella de Maldonado, acá en el vestuario del Club Estrella de Maldonado los sábados, y en el Hipólito Buchardo, el que está en Núñez, los domingos. Nada, ponen un mail o un mensaje de texto al 1153798990, lo que quieren, y producción se encarga de dárselos. Muy Listo. bien.